Dios ha sido bueno. Cerrar el año con algo, con una predicación, y no creo que lo mencioné así, sino ahorita vino en mi pensamiento. A través de esta predicación, el poder exhortar, ¿verdad?, a los creyentes, a cada uno de nosotros, a tener una continua o un continuo anhelo por estudiar la palabra de Dios. Porque, hermanos, quiero que imaginen un poco estas escenas. Imaginen que estamos toda la congregación. Cuando estamos todos, pues las bancas blancas a veces no son suficientes. Pero si contamos a todas las bancas, ¿verdad?, y alguien, por disposición de la ley de nuestro país, llegase y nos dijera: traigan todas sus Biblias, colócalas al centro y les vamos a prender fuego, ¿cuál sería su reacción de usted? Mi reacción. Sabemos que la Biblia es un elemento, es un libro, pero no es valioso por ser el libro, por lo cuanto costó monetariamente, sino por lo que contiene. Pero pensando en una iglesia y pensando más allá de que el gobierno pudiese llegar a tomar una decisión de esta forma y llevar no solamente a una iglesia de nuestra denominación bautista, sino a todo su país, de que todas las Biblias de todos los hogares sean quemadas. Imagínense ustedes cuál sería el impacto a nivel nacional. ¿Cuál sería el ambiente moral que poco a poco se iría generando en una sociedad donde no hay la luz de Dios, el testimonio de Dios? Esto ocurre en China, esto ocurre en Corea del Norte sobre todo. De tener una Biblia en sus manos para una persona a veces puede ser incluso sinónimo de muerte. Porque está la persecución sobre la palabra de Dios, porque esto solamente viene, ¿verdad?, de Satanás, de los demonios, el crear una mente, o hacernos pensar, ¿verdad?, que la Biblia es un mal para la sociedad. Pues sería un apagón espiritual. Hace algunos años hubo un apagón en Nueva York, y si ustedes conocen un poquito acerca de la cultura, ¿verdad?, y la forma en la cual ellos se abastecen de energía, la luz es primordial en Estados Unidos, ¿verdad?, de tal forma que apagándose, quitando la corriente eléctrica, se detiene todo, hasta el transporte público, se detiene todo, absolutamente todo, y quedó inmersa unas horas bajo oscuridad. Me parece que fueron cerca de 4 horas. Es algo parecido sería para una nación el no tener la palabra de Dios. Y las culturas, los países que no tienen la palabra de Dios, están inmersos en una situación espiritual caótica. Ahora, gracias a Dios que aún en estos países hay creyentes que de forma clandestina, porque precisamente están prohibidos reunirse, se reúnen y estudian la palabra de Dios. ¿Cuánto valoran esas personas tener un Nuevo Testamento? ¿Cuánto valora un creyente en esos lugares tener una Biblia completa? En donde se reúnen quizás en medio de la oscuridad 4, 5, 6 o 12 personas, ¿verdad?, que van llegando, no todas juntas, sino van intercalándose, llegando a un salón, a una casa, como si fuese una visita, ¿verdad?, simplemente más, pero se reúnen para poder leer la palabra de Dios. Y en muchos casos, no tener una guía espiritual de una persona, el cual les vaya induciendo a poder entender la palabra de Dios. Pero sin embargo, la palabra de Dios tiene poder. Y en medio de esta sociedad, ¿verdad?, aún Dios obra milagros de la conversión en personas. Porque si usted no considera su vida como un milagro de Dios al haberlo convertido y pasarlo de las tinieblas a la luz, estamos perdiendo la perspectiva de lo que fue el sacrificio de Cristo. Porque lo que sobró hace más de 2000 años en la cruz y que a nosotros nos afecta de forma directa en nuestra vida espiritual es un verdadero milagro. Porque Dios nos da vida. ¿A través de qué? A través del conocimiento de Cristo. Usted y yo acabamos de cantar algunos himnos. Y ahí en esos himnos está plasmada la palabra Jesús o la palabra Cristo. Pero sin la Biblia, usted no sabría quién es ese Jesús.
no sabría quién es ese Cristo. Y estaríamos a ciegas y estaríamos dando y haciendo desatinos con respecto a que cada quien forme una idea de quién es este personaje. Pero la Biblia nos da claridad. Así que el título de hoy se llama Anhela conocer más la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, su preservación es un milagro. Es un verdadero milagro. Es el escrito que podemos decir en sus papiros, en sus escritos antiguos, quienes contienen más copias, y actualmente, ¿verdad?, se han encontrado más copias, ya sean completas o incompletas, o solamente pedazos o fragmentos, pero de cualquier libro que se haya escrito en la antigüedad es el que más testigos tiene. ¿Qué me refiero a testigos? Me refiero a todos los escritos que en su tiempo se escribieron o se transcribieron en su idioma original. Y gracias a Dios por esa fuente, porque nos permite a nosotros entender que tenemos, usted tiene en sus manos algo más valioso de lo que le costó su Biblia, más de lo que se le costó a su bolso, ¿verdad?, a su cartera, porque contiene la palabra de Dios. Solamente para hacer un recuento. En la historia ha habido muchas ocasiones en que la Biblia ha sido perseguida. ¿A raíz de qué? A raíz de que la Biblia cambia y transforma a personas y es confrontativa. Es confrontativa contra todas aquellas leyes o cuestiones que a veces los imperios, las monarquías, la gente que también, ¿verdad?, esclavizaba a otros, pues simplemente la Biblia pues los confronta y no les gusta ser confrontados, para ellos representa algo peligroso. En el tiempo de la Inquisición, y espero sepa más o menos de lo que hablo, la Santa Inquisición, ¿verdad?, que fue un movimiento católico religioso en persecución de los creyentes que no profesaban precisamente la fe católica. También las Biblias eran quemadas y destruidas. En alguna ocasión leí el testimonio, ¿verdad?, de una persona a la cual se sometió a tortura, y la tortura era que se comiera página por página su Biblia. Fueron quemados miles de tomos. Y si estamos hablando de que en aquella época, ¿verdad?, casi eran manuscritos, es decir, no había imprenta, se ponían de copias, pues eran volúmenes que solamente una iglesia podía a lo mejor tener una sola Biblia, y se quemaba o se destruía. En el tiempo de Pinochet sucedió lo mismo. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la persecución que hubo, ¿verdad?, precisamente de los nazis, de los fascistas, se quemaron multitudes de Biblias y también de Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? Es el Antiguo Testamento para los judíos. Era el escrito divino para ellos y también se quemaron y se destruyeron. Por eso la Biblia en sí misma, su preservación es un milagro, porque la tenemos hasta nuestros días. No sé con cuántas Biblias tenga usted en su casa. Pero a lo mejor yo puedo decir, bueno, tengo 5 Biblias, que sí las tengo, ¿verdad?, en la casa, pero tengo una, ¿verdad?, que la ocupo aquí para predicar. Y tenemos allá otra, ¿verdad?, y acá arriba tengo un volumen también de una Biblia católica. Pues en realidad el mensaje de la Biblia católica, si uno excluye los libros apócrifos, el mensaje es exactamente el mismo. Entonces, ¿cuánto valoramos la Biblia en cuestión de que la tenemos y podemos leerla y estudiarla con libertad? Así que, si podemos reconocer que quizás no hemos tenido un deseo profundo de conocer las Escrituras de una forma más diligente y continua, quizás, hermanos, estemos desaprovechando el tiempo y en conocimiento lo que la Biblia nos ofrece. Quiero mencionarles algunas frases que encontré. Estas frases tienen que ver con la Biblia. Una de estas frases es anónima, pero me gustó mucho, porque esta persona dice: yo, pretendiendo leer la Biblia, me di cuenta que la Biblia yo no la leo, sino la Biblia me lee a mí, porque me dice exactamente lo que soy. Es una frase bastante hermosa y bastante reflexiva. Ahora, otra cosa: la Biblia está destinada para ser nuestro pan diario, no el pastel para ciertas ocasiones especiales. Está fuerte, ¿verdad? Te voy a dar otro.
Si un cristiano es descuidado en la lectura de la Biblia, le importará menos su vida cristiana. Otra más, hay muchas. El diablo no tiene miedo del cristiano que tiene una Biblia empolvada. Se lee, ¿no? Se entiende. Un cristiano que no la lee. Estoy seguro que sin duda los que estamos aquí tenemos en mayor o menor medida cierto conocimiento de la palabra de Dios. Lo tenemos. Algunos tenemos muchos años de creyentes. Y quizás en mi época lo primero que yo intenté era leer la Biblia completa. Y lo logré. Pero el entendimiento que tenía en ese entonces de la Biblia no es el mismo entendimiento que tenemos ahora. Alguien dijo que la Biblia es como un lago, en donde si tú navegas sobre ese lago o navegas sobre la Biblia de forma rápida y lo atraviesas, solamente vas a tener un panorama amplio de lo que es la Biblia. Pero si te detienes en medio del lago y ves ese lago cristalino, claro, y puedes incluso ver sus profundidades, esta es la forma en la cual tú puedes leer la Biblia, en donde tú te detienes en cierto pasaje, en donde tú estás buscando ayuda y comprensión, y te vas a la profundidad y Dios te va a profundizar y te va a iluminar para que entiendas la Biblia de una manera más sustancial. Así que, hermanos, es el deseo del mismo Dios que no nos estanquemos en conocerle, y solamente hay una fuente que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Que no nos quedemos a medias y tengamos un conocimiento parcial e incompleto de las Escrituras. Porque cuando esto sucede, cuando somos negligentes en leer la Biblia, podremos ser movidos por cualquier viento de doctrina. Por cualquier viento de doctrina. Nosotros lo hemos experimentado, no en nuestra propia carne, pero sí en personas que han estado bajo la influencia de la sana doctrina, pero no se han formado raíces profundas de convicción y son movidos por las experiencias, el emocionalismo, porque alguien le invitó o porque simplemente pone a la altura de la autoridad de la palabra de Dios el testimonio de alguien que no fue de buen testimonio. Y dice, ya no voy a esa iglesia porque me dieron mal testimonio. Y se va a una iglesia donde quizás se encuentra un satisfactor que le dé un buen testimonio, pero tiene una doctrina incompleta o una doctrina insana. Obviamente, hay cierta responsabilidad de cada uno de nosotros para dar buen testimonio. Pero tenemos que ser inteligentes en el sentido de que nosotros estamos buscando conocer más a Cristo. Y si conocemos la Biblia nos habla acerca de que el corazón es perverso. Ciertamente, ¿no? Más que todas las cosas. Y en realidad, si conocemos eso, entonces podemos decir, bueno, todo aquel que tiene un corazón puede llegar a tener un deseo perverso. Porque del corazón salen los malos pensamientos, es lo que veíamos en la mañana. Y el no esforzarnos, hermanos, a conocer la palabra de Dios nos puede llevar a dar prioridad a opiniones personales, a ideas extrañas sobre lo que está permitido y sobre lo que no está permitido. Ahora, hermanos, en realidad hay que enfocarnos bien. Estoy hablando de cosas que pueden ser de piedra de tropiezo a otros. Son cosas que pueden ya llegar a ser reglas de hombres y que pueden estar sujetas a estándares personales dependiendo del criterio personal de cada uno. Quizás usted, como yo, ha oído que quizás hay algunas denominaciones que le ponen demasiado énfasis al vestido de las mujeres, ¿no? O le ponen demasiado énfasis a pintarse las mujeres las cejas, o demasiado énfasis, ¿verdad? A los varones aquí no es tanto, pero a lo mejor a traer el cabello un poco largo. Ajá. O que a lo mejor, cayendo en extremos, ¿verdad? En donde no se les permite ver quizás un evento deportivo como el fútbol. Porque hay esos extremos. Y todavía unos más descabellados que, si quieren conocer a yo les puedo hacer referencia, pero son tan descabellados, hermanos, que caen en una situación prácticamente de la incomprensión de cómo nosotros somos como seres humanos.
Ahora, es correcto tener una actitud coherente a la palabra de Dios y entender en primera instancia que la humildad y el amor es nuestra principal herramienta para animarnos unos a otros y guiarnos unos a otros a crecer en conocimiento y santidad. Precisamente es necesario que nosotros entendamos que el conocimiento por sí solo envanece, pero la gracia edifica. Y el tener gracia es, hermano, mira, yo comprendo esta situación, sé que a lo mejor hay una situación en tu vida, o sé que a lo mejor, ¿verdad?, quizás estás mal interpretando la palabra y yo quiero en amor decirte esto y dar argumentos. Tenemos una fe racional. Porque sin duda, hermanos, nadie en este mundo tiene un conocimiento absoluto de las Escrituras y de nada sirve llenarnos de conocimiento si este no va acompañado de virtudes esenciales como la comprensión, el perdón, la empatía, el dominio propio, etc. En pocas palabras, el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué podemos aprender de Pablo en lo que escribe a la iglesia de Éfeso? Vayan a Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 17. ¿Lo tenemos? Muy bien, hermanos. Quiere decir que son ágiles en buscar los pasajes de la Escritura. Bien, los hombres van a leer el versículo 11, las mujeres el 12 y nos juntamos en el 16. Mujeres el 11, dije al revés, varones el 11, mujeres el 12 y así hasta terminar el 16. Adelante, hermanos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la verdad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad de amor, crezcamos en la corriente de la cabeza Cristo, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las escrituras que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias a Dios. La mañana veíamos, ¿verdad?, esta serie que estoy desarrollando, que es precisamente palabras, y aquí era palabras a Timoteo, ¿no? Pablo, ¿cómo le enseña ciertas cosas a Timoteo? Y comenzamos con ser ejemplo. Yo les decía, aunque ahí Pablo le habla a Timoteo, la enseñanza que les da a Timoteo también es para nosotros. Es decir, no podemos decir, a eso se lo dijiste a Timoteo, ¿no? A mí no me lo estás diciendo. Bueno, aquí no podemos decir esto, se lo dijiste a la iglesia de Éfeso, no a la iglesia de Getsemaní. También es para nosotros, sin lugar a dudas. Así que podemos aprender, ¿qué podemos aprender con respecto a esto? A crecer en la palabra de Dios. ¿Y cómo como creyentes podemos crecer? Bueno, número uno, que el crecimiento correcto de un creyente no se da de forma aislada. El crecimiento de un creyente no se da de forma aislada. En ese pasaje el énfasis está así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, hermanos, el crecimiento correcto de un creyente no se da de forma aislada. Quizás alguna vez he escuchado de alguien, es que yo no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios. Es que yo no necesito ir a la iglesia para tener comunión con Dios o para aprender de Dios. En esa posición vas a tener un crecimiento deficiente. Porque si en algo Cristo hace énfasis, es que Él es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros.
Ahí dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La pregunta es esta: ¿qué restricción, escuche bien, qué restricción tiene usted para no tomarse un tiempo en aprender más de la palabra de Dios? ¿Qué restricción tiene usted? Quizás, todos los hijos que el trabajo me absorbe. Quizás puede decirse que la familia me absorbe. Quizás llega un punto en donde haya un elemento que tenga que cuidar a un enfermo y es que estoy cuidando a un enfermo. Pero sabe que para poder nosotros tener una organización correcta de lo que nosotros debemos de hacer, incluso cuando son aspectos de ayuda, ¿verdad?, prioritaria o urgente, si no nos dimos tiempo atrás, no podremos entender que eso que estamos viviendo es precisamente algo que Dios está permitiendo en nuestra vida para poner en acción nuestra madurez y carácter que fue formado a través del conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchos lugares en donde los cristianos son perseguidos, ya lo vimos, en donde no están permitidas las iglesias cristianas, donde las Biblias son prohibidas. Usted sabe como yo que ese no es nuestro caso y que sí somos bendecidos por Dios, porque a usted la puede estudiar, la puede leer, se puede congregar sin temor a ser atacado. Usted tiene a la mano todos los elementos para que su esfuerzo esté concentrado en aprender de la palabra de Dios. Esté concentrado en aprender de la palabra de Dios. Alguien dijo, y no sé, no lo he intentado, pero alguien dijo que la Biblia se puede leer completa en el transcurso de un día completo, 12 horas, no 24. Probablemente sí. Si usted la ve, empieza a leer de corrido. No tengo esa experiencia, ¿verdad?, de leer la Biblia en un solo día. Pero hermanos, ¿no tiene usted todos los elementos de agarrar y decir, me voy a organizar en algo y voy a dar prioridad a la Biblia 1 hora al día para estudiarla, para leerla, o para meterme a un curso en donde voy a aprender más de la palabra de Dios y de Cristo, en donde no le está dejando usted toda la carga a un pastor para decirle, hermano, esto dice la palabra de Dios? Que uno como pastor, hermanos, después de predicar quizás varios sermones, o 4, 5, 6, 7 sermones, de repente no te acuerdas de alguno de ellos, o de 2 o de 3, sobre todo si pasa una buena cantidad de meses. Y en realidad pues, se lleva uno varias horas en hacer una predicación. No es cuestión de agarrar y decir, pues voy a predicar solamente de esto y no es tan rápido. Requiere oración, requiere meditación, requiere poder irse a otras fuentes. Así que hermanos, Pablo dice que Dios constituyó aquí. ¿Qué constituyó? Apóstoles. ¿Qué es esta palabra de constituyó? Bueno, él quiere decir que él estableció, o puso un orden, o organizó. Así que si Dios fue el que organizó, constituyó o estableció a su iglesia a través de un orden, porque primeramente fueron los apóstoles, y esto no está diciendo que debe haber apóstoles en nuestros días, sino está diciendo que sus apóstoles con los cuales él vivió y convivió recibieron la doctrina y fueron enseñados por el mismo Cristo, y ellos a su vez fueron transmisores. En el momento que mueren los apóstoles y específicamente, ¿verdad?, se cree y se dice que fue Juan, el último que murió, pues entonces, ¿quiénes continuaron eso? Continuaron precisamente los discípulos de los apóstoles, pastores que también fueron en las iglesias organizadas que Pablo visitaba. Así que hermanos, sin duda la iglesia, a través primeramente del ministerio de los apóstoles, los cuales murieron, será una continuidad de la doctrina y llegando a aquellos que son pastores maestros, porque hay que ser pastores y maestros.
Pero hay una gran discusión con respecto a la traducción, porque algunos dicen que son pastores, maestros. Y en realidad, ¿verdad? Eso precisamente es un ministerio del pastorado. Alguien que enseña. Es nuestro deber preservar en la doctrina de los apóstoles. Preservar o perseverar, mejor dicho. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Vamos ahí y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Este pasaje es interesante por mucho, porque es la predicación de Pedro, ¿verdad? El día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y en el Antiguo Testamento, 50 días después de la liberación, y llegan al Sinaí y se entregan la ley. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pablo expone la palabra de Dios, les dice, ¿verdad? Y los expone de que ellos fueron los que crucificaron a Cristo, pero que esto era bajo la voluntad y precisamente el control absoluto de Dios. Y en Hechos 2:42 dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más perseveraban? En la comunión unos con otros. ¿Y en qué más perseveraban? En el partimiento de pan y en las oraciones. Si separamos cada una de estas cosas, podemos entender entonces que ellos precisamente estaban observando muchas cosas, y entre ellos la primera es perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí no dice perseveraban en la Biblia, ¿o sí? ¿Por qué no lo dice? Por una simple razón, porque la Biblia todavía no estaba constituida en todo lo que nosotros conocemos. Entonces, ¿cuál era la forma en la que aprendían? Era de forma oral. Era de forma oral. Y para que usted aprenda de forma oral, tiene que poner toda su atención. Toda su atención. Porque no, muy probablemente, la una enseñanza a lo mejor no le va a volver a escuchar hasta quizás después de un tiempo. Tenía que poner toda su atención. ¿A qué? A lo que se enseñaba a través de lo que los apóstoles habían recibido. Así que el propósito de la iglesia, hermanos, es enseñar la doctrina, como dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, proveer un lugar de compañerismo cristiano, porque es en la comunión unos con otros, llevando a cabo las ordenanzas, que es en el partimiento del pan, porque aquí hace énfasis en el sentido de la cena del Señor, y en las oraciones. Elementos que son esenciales, hermanos, y que deben de estar en la congregación para que tengamos una edificación sana, una edificación correcta, porque si solamente se impartiera conocimiento y no hubiese comunión, sería como usted ir a una aula de clases en Hamilton, o una aula quizás de un curso que se está otorgando de contabilidad y no conoce a nadie, solamente voy y quiero conocimiento. Eso está bien porque usted va a querer conocimiento, pero en la iglesia no está bien, porque tenemos que precisamente pensar que también la comunión unos con otros es un mandato del Señor, no está fuera precisamente de lo que debemos nosotros de aprender. Sería un error, como lo dijo, pensar que ser edificado solo tiene que ver con conocimiento y olvidar los demás componentes. Cuando crecemos en adoctrinamiento somos arraigados en nuestra fe. Llegamos a formar un carácter benigno, sabio y misericordioso, promoviendo la comunión. Si usted promueve la comunión en la iglesia, está animando a los demás. Está diciéndoles, hermanos, sé por lo que estás pasando y quiero decirte que yo de forma personal voy a orar por ti. Acabo de entender que tú te paraste y que tienes una necesidad de oración. Yo, hermano, me comprometo a orar por ti. Quiero decirte que me interesas. E incluso la palabra de Dios dice que nos debemos de soportar unos a otros. Dice que debemos amarnos, ¿verdad? Pero también dice que debemos perdonarnos. Y podemos decirlo, bueno, si en última instancia pues debemos soportarnos. Ajá.
De hecho, Pablo dice que sopórtenme a mí, ¿no? Porque a veces hay cosas que se tienen que decir, o a veces simplemente hay aspectos de mi personalidad que quizás no armonicen y empaticen con alguien más. Somos diferentes. Pero eso no quiere decir que no debas dejar de amarme o que yo deba dejar de amarte. ¿Qué más nos enseña este pasaje? Que el crecimiento correcto de un creyente debe de ser progresivo. Debe de ser progresivo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, no hasta que tú solo llegues a la unidad de la fe. Tenemos que tener y promover y proveer un conocimiento correcto en comunión y en amor para que todos crezcamos de forma, ¿verdad?, progresiva. Ahora, obviamente esto representa un reto. ¿Por qué? Porque siendo fieles a la realidad, tenemos que cumplir la gran comisión. Y quien llega a la iglesia no va a tener el mismo nivel de conocimiento de fe que tú. Lo va a tener todavía más abajo, si se puede decir. Pero en la carta de los Hebreos, Pablo, ¿verdad?, expone a algunos de los creyentes y dice, debiendo de ser maestros, ¿verdad?, los compara con niños que todavía tienen necesidad de leche y no de carne sólida. Hermanos, es claro, precisamente, que debemos aprender de la palabra de Dios. No podemos enseñar en nuestra iglesia algo que vaya fuera de una directriz doctrinal. Debemos tener una misma directriz doctrinal porque es la unidad de la fe o de la doctrina, del conocimiento del Hijo de Dios. No podemos enseñar doctrinas contrapuestas dentro de una misma congregación. Esto se lo dejamos al ecumenismo. No importa lo que creas, aquí tienes cabida, ¿no? Y por allá uno se puede levantar y quizás hablar el don de lenguas, y quizás allá otro, ¿verdad?, haga una exclamación diferente. No podemos. Cuando sucede eso, tenemos entonces nosotros una tarea de decir, hemos localizado un punto débil en la vida de un creyente, entonces vamos a buscar la forma en que sea doctrinado dentro de la doctrina cristiana. La edificación mutua, hermanos, nos lleva a una condición de un hombre o una mujer madura, buscando la medida de la plenitud de Cristo. Ahora, hermano, la Biblia compara a la iglesia con un cuerpo, ¿verdad? Usted lo sabe, como yo. Y un cuerpo está constituido de dedos, de manos, de nariz, de ojos, y si vamos en forma interna, ¿verdad?, de cerebro, de corazón, de arterias. Somos un milagro viviente, y sobre todo porque nuestro Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y no estoy hablando del aspecto material, no estoy hablando de aspectos de personalidad. Pero Dios creó en nosotros un cuerpo maravilloso, constituido precisamente por esos elementos. Por cada órgano, y cada órgano tiene una función específica. Así la iglesia, hermanos. No todos pensamos igual. No todos pensamos igual. No todos tenemos el mismo conocimiento. No todos tenemos el mismo nivel de espiritualidad. Somos de temperamentos diferentes. Por lo que es probable que no experimentemos completamente esa unidad en este mundo. Pero eso no impide que podamos esforzarnos en alcanzarla, en poder poner de nuestra parte, ¿verdad?, y en poder ser controlados a través del Espíritu Santo, porque Él nos llevará a tener esta unidad. Y de esta forma mostramos al mundo la verdad del amor de Cristo. La unidad habla de conexión, ¿cierto o no? Habla de conexión, habla de tener una simbiosis. Cuando usted o cuando nosotros contraemos matrimonio, nos unimos y hay una conexión. Pero en el caso de la iglesia, la unidad es una conexión espiritual más que emocional. Esto tiene varias implicaciones. Una de ellas es que, hermanos, debemos buscar tener armonía, mostrar humildad, debe aceptar las diferencias entre uno y otro. La unidad relacional y el crecimiento progresivo de su palabra es un testimonio de la realidad transformadora de Cristo en nuestra vida. Y esto va a ser de impacto al mundo. Va a ser de impacto al mundo. ¿Qué otra cosa podemos aprender de Efesios? El crecimiento del creyente da seguridad en nuestras convicciones.
El crecimiento correcto de un creyente, y se da solamente a través de la palabra de Dios, da seguridad en nuestras convicciones. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes. Usted no puede culpar a un niño porque sea fluctuante, porque todavía no ha madurado. Quiere un dulce y después quiere otra cosa. Le pide algo y después se arrepiente y lo bota y quiere otra cosa. O llora fácilmente. Eso no es problema para nosotros. En la iglesia, si un bebé lloras porque es bebé, no le va a usted a decir, no llores y lee tu Biblia, ¿verdad? No lo va a hacer. Es un bebé. Pero aquí nos está diciendo Pablo que no seamos como bebés. No seamos niños fluctuantes. ¿En qué sentido? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Hay doctrinas falsas, hermanos, en este mundo? Muchas. ¿Sabes cuál es el propósito? Y te voy a poner solamente un ejemplo de los católicos. ¿Sabes cuál era el propósito de los fascistas? El eliminar todos los libros religiosos es para que la gente tuviese un nuevo adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento era fascista. Uno dice, ¿cómo pudo Hitler engañar a tanta gente? Tiene mucho que ver con el adoctrinamiento. Comunismo es adoctrinamiento, materialismo es un adoctrinamiento, ¿verdad? Y todo lo que termina en mismo. Socialismo. El calvinismo también es un adoctrinamiento. Que no puedo decir que sea del todo malo, pero es un adoctrinamiento, ciertamente. Ahora, cuando se elimina la palabra de Dios y la gente no tiene acceso a la Biblia, ¿qué es lo que está buscando la sociedad? Adoctrinarlos de otra forma. A veces decimos, bueno, la educación debe de ser laica. Y creo que otra cosa, ¿no? Los machos. Obligatoria, ¿verdad? Eso está bien. Pero debe ser laica. Cuando se quita todo rasgo de un conocimiento de Dios en la vida de un niño, lo estamos dejando expuesto a cualquier conocimiento que lleve a su vida y que cualquier persona le diga que eso es correcto. Porque al final lo puede creer. Y da un adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento va a dar una convicción. Y las convicciones enraizadas y formadas en la mente de cualquier persona pueden llegar a formar un pensamiento fanático. ¿Lo sabemos? Ajá. El Islam es uno de esos. Así que, hermanos, el crecimiento de un creyente da seguridad en nuestras convicciones, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ay, a veces son tan convincentes, de veras que son tan convincentes, que me venden un agua milagrosa para el cáncer, ¿no? Usted lo sabe, ¿no? Los jóvenes quizás no oyeron eso, pero hace años hubo esto. Lo hubo. Esto, hermanos, que debemos de tener seguridad en nuestras convicciones, no es más que otra cosa que estar firme en lo que creemos. Nosotros defendemos que nuestras creencias son racionales y no dogmáticas. Es decir, no solamente porque se nos dice. Muchos han fracasado en mantenerse en la sana doctrina, han fracasado por una simple razón, porque no formaron convicciones, mostraron actitudes de indecisión y se dejaron llevar fácilmente. Parte de la madurez es tener un convencimiento tal y suficiente para reconocer y resistir las abiertas falsas enseñanzas que el mundo ofrece. Y por eso tenemos una norma que es la Biblia. Por eso tenemos una regla
que es precisamente la palabra de Dios. Nuestras convicciones no se basan en lo que sentimos. No vaya a la Biblia y digo, hoy yo siento que me está hablando Dios, ¿verdad? Y voy a tomar esto para mí, y realmente a lo mejor no era para usted. Sí debemos de tener, hermanos, precisamente un anhelo ferviente por aprender de la palabra de Dios. Hay cosas que son claras y sencillas, ¿no? Si usted se va a los 10 mandamientos que dicen no mentirás, necesita mucha explicación. No dirás falso testimonio, no necesita mucha explicación. Los 10 mandamientos por sí solos ya nos dan una enseñanza, ¿verdad? Y en este caso, pues basándonos en el primer mandamiento, queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso lo entendemos. Pero hay cosas que no va a entender. De hecho, Pedro dice que hay cosas que son difíciles de entender, que Pablo había también explicado en sus otras cartas. Nuestras convicciones no se basan en lo que sentimos o lo que otros nos dicen sin fundamento. Debemos escudriñar todo y retener lo bueno. En todas las congregaciones, en todas, podemos haber creyentes, me incluyo, ¿verdad?, como pastor, que a lo mejor diferimos con otros sobre asuntos particulares. Pero no todo es blanco, no todo es negro, no todo se puede o no se puede tratar de una misma forma o bajo una misma regla. La Biblia dice en Romanos 14, del 1 al 5, vayamos ahí. Romanos 14, del 1 al 5. ¿Lo tiene usted? Sígame con su lista. Dice así: recibir al débil, ¿en dónde? En la fe. Ahora, ¿por qué es débil en la fe? ¿No es algo? ¿A qué clase de fe se está refiriendo? Se está refiriendo al conocimiento de Cristo. O en parte también a esa convicción que a lo mejor todavía no le permite confiar de forma completa. Pero dice ahí, por el contexto, que tiene que ver precisamente sobre el conocimiento. Dice, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que sabe comer todo y otro que es débil come legumbres. ¿Recuerdan que aquí el problema era si comían sacrificado a los ídolos? Como pasaba en la iglesia de Corinto. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día y día, hablando ahí precisamente de los aspectos judaizantes de las fiestas. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente, ¿qué? Convencido en su propia mente. Yo le pregunto y le pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si usted encuentra una iglesia bautista que solamente se reúne en sábado? ¿Diría que está en pecado? No. ¿Por qué no? Buenas preguntas, ¿verdad? No todos los días, ¿no? Sí, o sea, en realidad, hermanos, nosotros nos reunimos el domingo, usted sabe que porque sabemos que el Señor resucitó el domingo. Pero de ninguna forma podemos juzgar a una iglesia que se reúne en sábado y tiene sana doctrina. Ahí quizás sería una situación de interpretación y poder saber por qué lo hacen. Por lo menos yo conocí una iglesia que se reunía en sábado. ¿Sabe por qué? Porque vivía en un lugar donde precisamente vivían del turismo y el día que más trabajaba la gente, los congregantes, era el domingo. No porque fueran sabatistas de Hueso Colorado. Sino buscaron por equidad, ¿verdad? Y decidieron reunirse en sábado. Tenían, pues obviamente, un mejor resultado. Cuando una opinión no contradice la verdad bíblica, o cuando no atenta contra la santidad, es mejor aclarar nuestros puntos de vista y respetar a quienes piensan diferentes. Obviamente estaremos siempre en una forma correcta y humilde, ¿verdad? Debatiendo, no confrontando, sino debatiendo o quizás, ¿verdad?, aclarando situaciones que sí pueden afectar la santidad o que sí pueden afectar la verdad bíblica. Ahí sí tenemos que nosotros entonces ser claros. Punto 4. ¿Qué otra enseñanza tenemos? El crecimiento de un creyente está impregnado o debe estar impregnado de amor. Dice el versículo 15,
ahí en Efesios 4, y óiganlo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Debemos de seguir la verdad en amor. Y esto, nos dice la palabra de Dios, nos permite crecer en todo, no solamente en unas áreas, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Compartir la verdad en amor significa hablar de una manera correcta, defendiendo la verdad, hablar de una manera amable, gentil, que no tenga tono ofensivo. Esto obviamente debe ir acompañado con oración. Y quizás dejar nuestros pensamientos confrontativos, porque cuando hacemos esto manifestamos una vida digna de la vocación a la cual hemos sido llamados. Efesios 4 comienza así: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí dice cuál es el carácter: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El amor al que se refiere este pasaje es el amor ágape. Ustedes han escuchado sobre esto, ¿no? ¿Qué es el amor ágape? Es un amor abnegado, un amor que busca el beneficio de otro, un amor que busca hacer de bendición a los demás, un amor que en 1 Corintios capítulo número 13 habla que es más excelente que cualquier don espiritual. Es el camino más excelente, mas yo os muestro un camino más excelente. Y empieza hablando, ¿verdad? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vemos el metal que resuena o símbolo que retiñe. Y empieza a dar precisamente una serie de argumentaciones donde pone por excelencia al amor. Ya localicé la cuestión. La cuestión es precisamente esto. ¿Cómo habla usted? En la mañana veíamos acerca de esto, ¿verdad? Que debe ser ejemplo de palabra, le decía Timoteo. Es decir, en la forma en la cual hablas, en la forma en la cual te expresas. ¿Habla usted para edificar? ¿Imparte gracia a los que escuchan? ¿Está usted dispuesto a la mejor verdad? A poder tener la tranquilidad y la paciencia para poder encaminar a alguien en el Evangelio. Mi hermano Rogelio daba gracias porque estamos dentro de una iglesia de sana doctrina. Estoy convencido de eso. Estamos dentro de una iglesia de sana doctrina, pero una iglesia llena de imperfectos. Somos imperfectos. ¿Y sabe por qué nos damos cuenta? Porque la sana doctrina no nos dice. Porque la sana doctrina nos está diciendo y recalcando cuáles son esos aspectos de nuestra vida en la cual tenemos que crecer. Y buscar que otros crezcan también. Pero eso solamente se va a lograr, hermanos, cuando nuestras actitudes van a estar impregnadas en amor. Si yo le enseño a usted a amar los unos a los otros y se queda solamente como un vago conocimiento, pero no lo expreso, no lo siento, no lo manifiesto, no lo experimento hacia los demás, a través de expresiones, no solamente de un saludo, sino a lo mejor de ayuda mutua, de oración unos por otros, de interesarnos, porque hay una necesidad, porque hay que transportar a alguien, porque hay que ayudarle a alguien con alguna situación, por levantar algo en nuestra congregación, por venir y hermano, yo me encargo de sacar la basura, o hermano, yo quiero hacer esto en la iglesia, y aunque su trabajo usted diga no se note, para Dios es notorio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué digo todo esto? Porque si en algún momento la iglesia nos vemos estancados en nuestro crecimiento, que sea por alguno de estos factores que precisamente estábamos leyendo en Hechos capítulo número 2, porque no perseveramos precisamente en la doctrina de los apóstoles, porque no perseveramos en la comunión, porque no perseveramos en el partimiento del pan, y porque no perseveramos en las oraciones. Cuando usted viene y se hace el partimiento del pan, hermanos, esto no es un rito,
es un reconocimiento de que Dios nos está dando la oportunidad de poder estar con Él, no porque estos símbolos sea el cuerpo y la sangre de Cristo, no lo queremos así, son solamente símbolos. Pero ¿qué es lo que estamos anunciando? La muerte del Señor hasta que Él venga. Y estamos reconociendo que nuestro Señor pagó un precio muy alto para que esta iglesia, cualquier iglesia de sana doctrina, cuando celebre la Santa Cena, constituya y tenga una reflexión profunda de lo que le costó a usted llegar al punto de poder tomar esta Santa Cena. Porque no es para todos, es para solamente los hijos y los que han pactado en una iglesia seguir estos 4 elementos: proveer y preservar en cada uno de estos tiempos. Vamos a orar y vamos a hacer. Padre bendito, alabamos tu santo nombre. Y sin duda, mi Dios, tú nos hablas. Y Padre, si en alguna ocasión no hemos omitido darte las gracias por tu palabra, por esta Biblia que tenemos, Señor, perdona, Padre Santo, nuestra negligencia, nuestro reconocimiento. Tenemos algo valioso en nuestras manos. Tenemos tu palabra divina, Señor, la cual nos revela lo que tú eres. Y no solamente lo que tú eres, sino lo que somos nosotros. Como un pensamiento que alguna vez alguien dijo, la Biblia revela quién es Dios, pero revela la condición humana. Revela el pecado, revela a Satanás, revela el infierno y revela el cielo. Revela la vida eterna y revela la perdición eterna. Revela lo que somos y revela lo que fuimos en el pasado. Pero sobre todo, revela la persona de tu Hijo Jesucristo encarnado. Gracias, porque después de tantos años, de que los apóstoles murieron, de que los escritores que tú utilizaste, tú obraste y controlaste todo para que esta Biblia sea completa y tu palabra sea expuesta a nuestros corazones. No quisiste dejar en oculto ninguna enseñanza que no nos revelara tu naturaleza. Por eso confiamos en ti. Porque si nos pusiésemos a escudriñar lo milagroso que ha sido la preservación y la preservación de las Escrituras, caeríamos en el sentido de que ningún libro cumple los elementos milagrosos que éste tiene. Permítenos acercarnos a ella con humildad. Ilumínanos para que podamos, Padre Santo, comprender tus enseñanzas cada vez más. Y permite que esta iglesia subsista a través de nosotros como miembros débiles, que continúe. Confróntanos de una forma, Padre Santo, correcta, a través, Padre Santo, de otros hermanos que quizás pudiesen, Señor, tener alguna diferencia. Pero primero confróntanos con tu palabra de Dios para que actuemos con amor, con compasión, con misericordia, con sabiduría, formando precisamente un carácter correcto. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, despídenos a cada uno de nosotros y llévanos con bien. Bendice a los miembros de nuestra iglesia que han salido a otros lugares. Llévalos con bien y tráelos con bien. Cuida de nuestros familiares. Cuida, Padre Santo, de nuestra salud, hasta donde tú, Padre Santo, quieras afectarnos. Estaremos conscientes de que tienes un propósito. Porque la afectación, Señor, no es para nada. Quizás es para hacer un acto y hacernos reflexionar sobre lo que tú, Padre Santo, quieres en nuestras vidas. Y gracias, porque, Señor, como se ha expresado en este año, nos has derramado de bendiciones. Y no podemos dejar de reconocer, Señor, que años atrás, en la pandemia, tuvimos que despedir a hermanos en Cristo. Pero a nosotros, que tú nos has dejado aquí, estamos convencidos que es con un propósito. Gracias por la salud y aún gracias, Padre Santo, por lo que tú, Señor, a veces te abstienes de darnos porque todavía no estamos preparados para recibirlo. Bendícenos y cuídanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y Dios bendiga.